De nuevo, buenos días para todos. Lo que les decía, vamos a recordar en esta clase lo que es, el tema es congruencia de triángulos, pero hoy vamos a recordar algunas propiedades de los triángulos que necesitamos recordar pues, para poder entender bien los criterios de congruencia. Sé que son algunas propiedades que ya hemos trabajado antes y que ustedes las deben recordar. Entonces, el objetivo de esta clase, recordar las propiedades de los triángulos y usarlas en la resolución de problemas. Y la competencia reconoce las propiedades fundamentales de congruencia de figuras planas y las usa para realizar demostraciones. O sea, lo que vamos a trabajar con este tema. Entonces, primero vamos a recordar, a ver una presentación donde nos muestran las propiedades de los triángulos y luego pues las vamos a recordar o aplicar mediante una actividad. Recursos que vamos a necesitar: el libro digital, el libro impreso, aunque bueno, hoy vamos a trabajar una actividad de libro digital, pues los elementos de clase. Entonces, les voy a compartir una presentación que se llama los triángulos. Entonces, a ver, por favor, Ana Cuesta, activas el micrófono y me vas a ayudar a hacer lectura, por favor. Ana. Señora profe. En este momento les estoy compartiendo una presentación que se llama triángulos. ¿Sí la estás viendo? Sí, sí señora. ¿Me vas a ayudar por favor a hacer lectura de la presentación? Bueno, empiezo con vamos a poner un nombre a los triángulos, ¿cierto? Sí. Vamos a poner nombre a los triángulos. Hay muchos tipos de triángulos y todos ellos se pueden clasificar por la medida de sus lados y ángulos. Elemento del triángulo. Pulsa en el triángulo. Bueno, entonces acá tenemos los elementos del triángulo, los ángulos, bueno, tiene tres ángulos interiores: el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, los lados, tres lados y los ángulos exteriores. ¿Listo? Siguiente. Ana. Clasificación de triángulos según sus lados y sus ángulos. Triángulo equilátero, triángulo escaleno y triángulo isósceles. Ok, Ana, ¿tú te acuerdas cómo es el triángulo equilátero? Señora, profe. ¿Te acuerdas cómo es el triángulo equilátero? Espera. Yo El sí, triángulo profe. Me acuerdo de los tres. Dime, Juliana, entonces. Bueno, pues el equilátero es cuando tiene los tres lados iguales. El escaleno es cuando no tiene, creo que ninguno igual. Y el isósceles es cuando tiene solo dos ángulos iguales. Dos lados iguales. Bueno, sí, también dos ángulos, pero digamos que la característica principal es que tiene dos lados de igual medida. ¿Listo? No sé si de pronto acá les recuerdo cuando en geometría utilizamos esta notación para decir que dos lados son iguales. ¿Listo? Una lineecita así sobre los lados. Cuando aparezca un triángulo así, con una lineecita así que como perpendicular al lado, significa que sus tres lados son congruentes. En el triángulo escaleno, si todos sus lados son de diferente medida, y en el triángulo isósceles, ahí pues nos podemos dar cuenta que esta medida de este lado es igual a esta. Se utiliza o una línea o también dos. A veces la nombran con dos, entonces eso es cuando haya sido lineecitas ahí sobre los lados, significa que estos lados tienen la misma medida. ¿Listo? Entonces, Ana, continuamos acá con la lectura. Profe, Juliana está diciendo que se le cayó el internet. Ah, pero nadie ha salido de la reunión. No, que llegaron los primos a la casa y que está cargando. Así dijo. Ah, ok, pues esperemos a ver si de pronto se logra conectar otra vez. Bueno, Ana, ¿me ayudas acá para continuar con la lectura? Clasificación de triángulos según sus lados y ángulos. Ana.
Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulos rectángulos si tienen un ángulo recto, triángulos acutángulos si tienen los tres ángulos agudos, triángulos obtusángulos si tienen un ángulo obtuso. Ok, Ana, ¿tú te acuerdas qué es un ángulo recto? ¿Un ángulo recto? Sí. Los que miden 90 grados, ¿no? Sí, los que miden exactamente 90 grados. Ok, muy bien. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados, sí, señor. Y el ángulo agudos, los ángulos agudos, ¿cómo son? Son los Menos que de 90 miden grados. menos de 90. Los que miden menos de 90, ok, muy bien. Y el ángulo obtuso, El De que mide 180, ¿no? Menos de 90 y menos de 180. 80, más de 90 y menos de menos de 180. 180. ¿Listo? Entonces, en este triángulo rectángulo, pues se clasifica así porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Acá tenemos en este un triángulo acutángulo porque sus tres ángulos son agudos. Y acá, porque el triángulo obtusángulo porque tiene uno de sus ángulos obtuso. Es decir, que mide más de 180 grados este ángulo, ¿cierto? Más de 180, más de 90, perdón, y menos de 180. Bueno, vamos a continuar acá. Bueno, acá no solamente, acá nos está mostrando son triángulos rectángulos. Nos está mostrando ahí los triángulos rectángulos. Bueno, ¿qué me quiere recordar? Bueno, acá en el triángulo rectángulo podemos usar el teorema de Pitágoras. Es que era lo que nos decía el teorema de Pitágoras. Entonces, a ver, Yo, profe. Isabela, bueno, Isabela, dinos, recuérdanos este teorema. Es profe, es Juliana, pero bueno. Ah, sí, perdón, Juliana. Es cateto elevado a la 2 más cateto elevado a la 2. Ese resultado, la raíz del resultado. Perdón, no te escuché bien. ¿Cateto qué? ¿Todo, profe? Elevado a la 2 más cateto elevado a la 2. Y el resultado se le saca la raíz. Se le saca la raíz, ¿Todo, profe? se suma y se le saca la raíz. Entonces, recordemos que este teorema únicamente se utiliza para triángulos rectángulos. Es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, los lados adyacentes a ese ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces, acá tenemos, bueno, en sí, digamos, planteado lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, pero pues como este está elevado al cuadrado, por eso es que sacamos la raíz cuadrada. Entonces ya después nos queda la raíz cuadrada de todo esto. Entonces hipotenusa igual entonces a la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces eso también es otra de las, digamos que es un teorema que se aplica para el caso de los triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces también para que lo recordemos ahí de los triángulos. Bueno, ¿qué otra propiedad? Entonces, bueno, acá no vamos a mirar nada más. Les voy a compartir nuevamente las diapositivas. Ahora sí. Listo, entonces acá tenemos las propiedades de los triángulos. Entonces, la primera propiedad es, bueno, acá me va a colaborar, a ver, Andrés Corradín. Señora, Andrés, ¿cuánto suman los ángulos o cuánto deben sumar los ángulos de este triángulo que nos está mostrando acá la imagen? 180. 180, sí, esa es una propiedad importante, bueno, de los triángulos, que nos dice que la suma de sus tres ángulos internos siempre tiene que ser igual a 180. ¿Listo? Bueno, segunda propiedad, la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Esta propiedad se conoce como desigualdad triangular, es decir, que esta medida, por ejemplo, 4,3,
tiene que ser menor siempre a la suma de estas dos. Entonces la medida de este lado tiene que ser menor a la suma de estas dos y la medida de este lado debe ser menor a la suma de estas dos. Eso es lo que nos dice la desigualdad triangular. Es otra propiedad también de los triángulos. ¿Listo? Bueno, la otra propiedad nos dice que el lado de mayor longitud, en este caso particular es el lado de mayor longitud es 4,3. El lado de mayor longitud se opone al ángulo de mayor amplitud. Entonces acá el ángulo de mayor amplitud es 80, el ángulo interno, ¿cierto? 80 grados. Y el lado de menor longitud, entonces acá ¿cuál es el lado de menor longitud? El 3,2 se opone al ángulo de menor longitud. Entonces el ángulo de menor longitud es 46 grados. Entonces son opuestos. El ángulo de menor longitud con el lado de menor longitud y el ángulo de mayor longitud con el lado de mayor longitud. Son opuestos. Esa es otra propiedad de los triángulos. Y la última, entonces nos dice que la medida de un ángulo exterior, entonces, los ángulos exteriores, como en este caso, este es un ángulo exterior acá, les voy a señalar, este es un ángulo exterior. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, la medida de este ángulo que les señalé acá, nos está diciendo que es igual a la medida de estos dos ángulos, ¿listo? El 54 más 46. Entonces, si hacemos la suma 54 más 46 nos da 100. Es decir, que la medida de este ángulo exterior es 100 grados. 100 grados. Entonces, esa es otra propiedad de los triángulos, ¿listo? Y que cómo sacamos los ángulos exteriores. Entonces, para formar un ángulo exterior, yo lo que hago es prolongar acá los lados del triángulo. Por ejemplo, acá. Entonces, acá se me forma otro ángulo exterior. Entonces, este ángulo exterior, que estoy acá señalando, es igual a 46 más 80. O sea, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. O sea, este y este. En este caso sería 46 más 80, sería la medida de este ángulo exterior. Y así con todos los ángulos exteriores. Acá, por ejemplo, voy a prolongar este lado del triángulo, ¿cierto? Así, y me forma este ángulo exterior. Entonces, este ángulo exterior es igual a 54 más 80 grados. ¿Listo? Bueno, aunque este es igual a 180. Entonces acá creo que era así. Sí, este no. Solamente este. 54 más 80 grados. Listo. Entonces, acá vamos a hacer ahora sí una actividad aplicando las propiedades de los triángulos que ya recordamos. Entonces, a ver. Ay. ¿Están viendo ahí las diapositivas? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, a ver. Cristian, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hallar las medidas de los ángulos internos del siguiente triángulo. Del siguiente Pues, triángulo. Listo, si yo quiero hallar la medida de esos ángulos internos, bueno, me los están dando en términos de X. ¿Cómo podría yo hacer, Cristian? o sea, hallar la medida Sí, o sea, hallar la medida de este ángulo, del del ángulo triángulo. M, del ángulo N y del ángulo O. Entonces yo utilizo una de las propiedades de los triángulos que ya las acabamos de mencionar acá anteriormente. ¿Cuál de estas propiedades, de estas cuatro, crees que podríamos aplicar en la solución de este ejercicio? ¿Me puede mostrar un Las, poquito las pro- propiedades, las profe? propiedades,
Pues yo creería, Sí. Si acá nos están pidiendo hallar la medida de los ángulos internos, pues ¿cuál propiedad podríamos aplicar? yo diría que el que dice que la medida de cada uno de los lados es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. No, porque ahí nos están hablando es de los lados, Cristian, y acá nos están preguntando es por los ángulos. Mira, por los ángulos internos. Entonces, ¿cuál propiedad ahí nos está hablando de los ángulos O sea internos? que con los ángulos internos se halla el área total del ángulo. No, no el área total, se hallan en la medida de los tres lados, de los tres ángulos. Pero ¿cuál propiedad de estas cuatro se refiere a los ángulos internos, Cristian? ¿Cuál propiedad nos serviría ahí? ¿Cuál está hablando de los ángulos? Ya, profe, pues creo que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. Pero es que acá no nos están dando los ángulos exteriores, mira. Solamente nos están dando los ángulos interiores en términos de X, pero nos están dando la medida de los ángulos interiores. Entonces ahí la que nos serviría, la única propiedad que nos sirve es la suma de sus tres ángulos internos es 180. Entonces acá planteamos esa ecuación. Entonces, según esa propiedad, quiere decir que X, ¿cierto? Más 40 más X más 30, que es el otro ángulo, más 3X más 40, es igual a 180 grados. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad, ¿cierto? Profe, Que la pero, suma de los tres es igual a 180. Que están en términos de X, sí, yo sé, pero es igual a 180. Eso nos dice la propiedad. ¿Listo? Dime, Cristian. profe, ¿tiene que dar sí o sí en todos los casos 180? Sí, la suma de los tres, esa es una propiedad de los triángulos. Siempre la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces ahí planteamos esa ecuación y ahí lo que tenemos que hacer es despejar X. Entonces, ¿cómo despejamos X de ahí, Cristian? De esa ecuación. En esta ocasión, Sí, en la que yo les acabo de escribir ahí de... ¿Cómo despejamos de ahí X? Porque necesito saber cuánto vale X para saber la medida de cada uno de los ángulos. Entonces tengo X más 40, más X más 30, más 3X más 40. Eso, Yo sé, profe. la suma es igual a 180. Yo sé, profe. Dime, Nicolás. Se pasan los números, la parte numérica de las X a restarle al 180. Sí, ok. Pero entonces, antes de hacer eso, yo puedo primero sumar términos semejantes. Entonces, X más 3X nos da 4X, ¿cierto? Y los términos independientes, es decir, 40 más 30, 70, más 40, 110. Antes de Pero una pasar a cosita, restar, como dice Nicolás, ¿cierto? Y puedo decir que eso es igual, señora, a 180. Dime. pues es que yo casi que lo saco o sea, sin tener que hacer todo eso. Y pues también es lógico, creo que también me da. ¿Y cuánto te dieron la medida de los ángulos y cómo así que es lógico? O ¿Cómo sea, es que ya casi lo tenía es hecho, ¿sí? Pero, o sea, pero en la cabeza, pues según yo, no siempre tiene que hacer esa ecuación completa. Sí, siempre se tiene que hacer. Siempre se tiene que hacer porque nosotros no podemos adivinar sin aplicar, digamos, en este caso, no sé, algún proceso matemático, eso no podemos adivinar la medida de esos ángulos. O sea, siempre tiene que haber una explicación lógica, ¿sí? Utilizando alguna propiedad, haciendo alguna operación, no sé. En este caso es planteando esa ecuación porque no hay otra forma de hacerlo. O no sé tú cómo lo estás haciendo o si de pronto es un proceso parecido, pero en este caso Profe, es aplicando esa propiedad. Señora.
¿Por qué termina en 4x? Porque mira, estamos sumando x más 3x. Ah, sí, perdón. 3, 4, 5x. Por eso. 5x. Listo, entonces tenemos ahí el 100. ¿Qué podemos hacer con el 110? Ya que me hablaste. ¿Quién era? ¿Juliana? Sí. Juliana, ¿y qué Eh, hacemos en esa ecuación? ¿Qué podemos hacer con el 110? ¿Restarlo con el 180? Sí, muy bien. Entonces 5x nos quedaría a este lado. 5x igual a 180, ¿cierto? Menos Menos 110. 110. 180 menos 110. Listo. Entonces, de ahí, ¿qué sigue? Pues restarlo, ¿no? No sé lo que Hacer la resta. Ok, entonces vamos a hacer la resta, es decir, que 5x, bueno, 5x acá, entonces, ¿a qué me quedaría igual 5x? Igual a 180 menos 110 nos da es igual a 70. 70. Listo. Y ya para terminar, el último paso, ¿cuál sería? Pues si 5x es igual a 70, entonces x es igual Entonces, x es igual. a ¿Qué hacemos con el 5? Este 5 que está multiplicando acá con la... dividir los Divide. 70, ¿no? Ajá, 5 dividido divide. 70. Ok, muy bien. ¿Y cuánto es 70 dividido entre 5? Ya le digo. 14. 14. 14. 14. Ok, listo. Entonces x es igual a 14 y ya con ese valor de x podemos reemplazar para hallar el valor de cada ángulo. Entonces, ejemplo, acá en este x más 40 ya sabemos que x es 14, entonces 14 más 40, 54. Es decir que este ángulo mide 54 grados. Lo mismo podemos hacer para sacar este y este. ¿Listo? Bueno, ya ahorita hacemos este porque se nos va a acabar el tiempo y pues ahí les comparto también la tarea